Qué hermoso es estar aquí una vez más. Mientras estaba ahí recordaba un año, me parece, o el año antepasado, que tuve esta linda honra, esta linda bendición de pararme en este altar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hace tanto bien. Si de algo yo estoy seguro, es que el Evangelio hace bien a las personas. Soy una persona totalmente convencida que el Evangelio no hace mal a esta humanidad. El Evangelio hace bien. Aunque van ocurriendo un sinnúmero de cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en donde nos vemos involucrados aún los cristianos, aún así mantengo una convicción dentro de mí que el Evangelio hace bien. Amén. Por eso me encanta hablar de un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, tan lleno de amor. A veces he tratado de comprender a Dios en su amor y se me ha hecho muy difícil, porque cada vez que trato de comprender su amor me encuentro muy lejos de Él. Siento que no amo como Él ama. Siento que no me compadezco con las personas como Él se compadece de las personas. A veces me he compadecido de aquellos que me aman, de aquellos que me muestran cariño, afecto, pero que es difícil a veces mostrar ese mismo cariño o ese mismo afecto por aquellos que nos menosprecian o por aquellos que simplemente no creen en nosotros. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días atrás me han venido ocurriendo varias cosas. Entre ellas, decidí este año compartir algunos mensajes a través de la internet, a través del Facebook, porque sentí que Dios ama tanto a esta humanidad que aún entre las redes sociales o a través de las redes sociales podemos hacer llegar un mensaje diferente a las personas que viven lejos de Dios. Y me ocurrió que escribí un mensaje titulado En cuanto a la piedad. Y hay una oración en los Salmos que habla y expresa la importancia en que Dios no quite a los piadosos de la faz de la tierra. Decidí escribir un poco sobre la piedad y envié ese mensaje. De 5.000 personas que más o menos vieron ese mensaje, ocurrió que 3 de ellas, una me habló muy mal y me escribió y me dijo: también gastas tu dinero que te dan los hermanos o gastas tus diezmos en promocionar o en escribir cosas en la internet. Entonces sentí algo muy fuerte en mi corazón y yo creía que amaba como Dios ama. Yo creía que mi corazón estaba bien fortalecido porque me gusta hablar del amor de Dios. Me gusta hablar de la compasión de Dios. Pero ese día me sentí mal porque sentí un dolor profundo en mi corazón. Pero ese dolor tenía que ver más bien conmigo, no con la persona que me estaba hablando. Porque quise responderle como él me respondió. Sentí en mi corazón responderle groseramente, de acuerdo a las palabras que él me estaba mencionando. Cuando tomé mi celular para escribirle, algo escuché dentro de mí, en lo más profundo de mi corazón, y recordé que debemos de pagar bien por mal. Sentí eso profundamente dentro de mí, muy conmovido. Decidí escribir a esa persona con el amor de Dios. Le entregué un mensaje, le dije: aunque usted no me entienda, aunque usted no comprenda el mensaje del Evangelio, quiero decirle que Dios le ama. Y que yo también le amo, aunque sus palabras son ingratas y con mucha falta de piedad hacia mí. Tanto así que al parecer que usted no comprendió el mensaje, le escribí e insistí: Dios le ama. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra, pero antes quiero expresar mis cariños
y mi afecto al pastor Reiner, a su amada esposa Nelly, al presbiterio y a cada integrante de esta hermosa iglesia. Me he sentido muy honrado por cada uno de ustedes, aún aquellas personas humildes, cuando entramos a la iglesia se acercan a saludarnos. Ahora mismo alguien se me acercó ahí para saludarme. Otra persona oró por mí ahí cuando se enteró que tenía que predicar. Esas cosas sin duda nos bendicen y pienso que es bueno que seamos personas misericordiosas, bondadosas, personas que aprendamos a amar en lo posible como Dios ama. Amén. Quiero agradecer también por haberme visitado en mi hogar, a ese equipo que fue enviado a Lampa principalmente, pero hicieron el esfuerzo juntamente con el pastor David y llegaron a mi casa. Eso tocó fuerte mi corazón, porque yo estaba pasando por una situación muy difícil. Me ocurrió algo en mi garganta y para mí hoy es una prueba más quizás, o un tiempo más, un momento más que Dios me brinda para que Dios sea glorificado. Digo esto porque me quedé en algún momento sin voz en este año. De modo que iba a la iglesia, predico 2 a 3 veces en la semana en Santiago. Y llegó un momento que no pude predicar más. Me encanta cantar a Dios. Yo no toco un instrumento, pero me encanta, me apasiona cantar a Dios. Soy una persona que a veces estoy ahí en el público y si hay un cántico que me conmueve, lloro. Si hay un cántico que Dios usa para hablar mi corazón, me pongo de rodillas. A veces me tiro en el piso, no importando cuán sucio está el piso, y lloro, porque me gusta alabar a Dios. Y resulta que estuve 15, 16 días en cama, encerrado en mi habitación. Comencé a meditar muchas cosas. Recuerdo que me llevaron con urgencia a una clínica y colocaron un brazalete acá, y recién ahí pude comprender cuántos años realmente tenía de vida. Decía el brazalete 41 con 10 meses. Y estuve varias horas ahí muy complicado, luchando con lo que me estaba aconteciendo en mi garganta. Me quedaba sin respiración, me comenzaba a ahogar. Fueron momentos terribles que nunca había vivido. Me enviaron a mi casa con medicamentos, muchos exámenes. Y en todos esos días que estuve ahí en cama comencé a meditar y me ocurrió algo sobrenatural. Hubieron noches totalmente horribles que nunca las había vivido. Tanto así que en una de esas noches vi 3 niñas, mire lo que me ocurrió. Vi 3 pequeñas que entraron a mi habitación, vestidas con unos vestidos largos, hermosos. Pero cuando cruzaron la puerta de mi habitación, como que se desfiguraron sus rostros y sentí que me venían a matar. En otra ocasión, una noche más, sentí que entró a mi habitación el ángel de la muerte y lo sentí en mis pies. Mis pies se helaron profundamente. Nunca había sentido un hielo tan fuerte en mis pies. Y sentí que ese día me iba a morir incluso. Sentí temor y me desesperé. Y comencé a clamar a Dios ahí en mi angustia, en mi aflicción. Invoqué a Dios, como dice alguno de los salmos. Recordé algunos de los salmos que he predicado en favor de otras personas. Para luchar con ese espíritu, prendí el televisor, escuché varias prédicas. Me llegaban las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana y no podía dormir. Porque si me dormía, despertaba 30 o 1 hora más tarde ahogándome sin poder respirar.
Entonces ya no quería dormir, entré en pánico. Tanto así que en otra noche sentí que entró a mi habitación un espíritu de los que atormentan en Chile. No sé si acá ocurre, pero ya hay gente que está sufriendo de crisis de pánico. Sentí ese espíritu entrar a mi habitación y sentí que quería entrar dentro de mí también. Dios me ha usado para liberar a varias personas que llegan con crisis de pánico a la iglesia, que deben ser llevadas por 2 o 3 personas, porque se paralizan con tanto temor que entra en ellos. Recordaba esos momentos cuando Dios me usaba para libertar a esas personas, pero esta vez me estaba aconteciendo a mí. Y recuerdo que todos los días iba luchando con diferentes espíritus. Yo no soy un pastor que tenga muchas visiones. He tenido algunas, sí, muy pocas. No me considero un gran vidente o un gran profeta de Dios, pero sí he tenido experiencias con Dios. Pero en otra noche me aconteció algo, que estaba con 40 y algo de fiebre, 41 creo que alcancé a tener. Y esa noche, de todo lo que me ocurrió luchando toda la noche, se convertía en una muralla muy oscura. Veía cráteres, hoyos muy profundos en la pared. Y veía cómo salían una especie de demonios dentro de esa pared. Eran unas cabezas que yo no pude comprender cómo podían caminar, si eran una especie de cabezas muy feas que salían desde esos hoyos de esa pared. Y así, viví varias experiencias. Dios me entregó una palabra ya en los Salmos, donde dice: no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Eso fue más o menos en el día 15, 16, después que tuve que luchar con un sinnúmero de espíritus que nunca había luchado con ellos. Y desde entonces que sigo luchando, aún tengo un problema más pequeño en mi garganta. Hasta el día de hoy los médicos no han entendido qué fue lo que ocurrió en mi vida. Me han entregado profecías, me ha hablado mucha gente, tanto así que personas creyeron que me iba a morir definitivamente. Y lo que me ocurrió es que en vez de alentarme, muchos me entregaban mensajes que me deprimían más, y sentía que no me abrían una puerta de escape. Alguien seguramente, y lo discerní en alguien que pensó que yo estaba en pecado, que había cometido alguna falta y que por ello estaba en esa situación. No me atreví a decirle a tal persona que ella pensaba que yo estaba en pecado. Simplemente guardé silencio y decidí seguir confiando en Dios, aunque en algún momento fue muy, muy difícil. Es por ello que hoy quiero hablar un mensaje que Dios tocó mi corazón con él. Y quiero hablarles de algo que escuché dentro de mí. Escuché dentro de mí algo así. A veces hay cosas que tengo que escribirlas porque en el momento no puedo comprenderlas. Me imagino que me pasa lo que le pasa a algunos músicos cuando reciben alguna letra. A mí me ocurre algo similar, pero es para predicar el Evangelio. Me ocurrió que escuché esto que decía más o menos así: pecadores que conmueven el corazón de Dios. Lo escuché dentro de mí y me quebrantó Dios. Pecadores que conmueven el corazón de Dios. Siempre cuando escucho algo dentro de mi corazón, luego comienzo a meditar y a hablar con Dios en periodos de oración, de ayuno, a veces diciendo: Dios, ¿qué quieres decirme? No comprendo, es una voz de usted. Tengo que entregar un mensaje a alguien, dime. Y estoy dispuesto a obedecer, Señor. Entonces vino una palabra a mi corazón que quiero que la busquen. Y como les digo, hay cosas que a veces hay que apuntarlas para que no nos olvidemos. Pero este mensaje está allí en Lucas, en el Evangelio de Lucas.
en el capítulo 7 principalmente, en el versículo 36 al verso 50. Me gustaría que me tuviera un poco de paciencia. Yo soy un pastor bien relajado para predicar. Hay muchos que se molestan porque soy demasiado relajado a veces y he tenido problemas en algunas iglesias. Porque me ocurre que a veces para rescatar a alguien de las garras de Satanás, he tenido que extender el mensaje un poco más allá incluso de mis propias fuerzas. Pero es por una cuestión que trato simplemente, lo que les dije anteriormente, de entender el amor de Dios. Si hay algo que me sorprende del amor de Dios, es cómo Cristo pasaba largas horas, días enteros predicando. Y en una de esas noches horrorosas para mí, dije: Señor, ¿por qué me ha acontecido esto en mi garganta si no veo que en las Escrituras alguien que haya predicado mucho? Porque alguien se me acercó y me dijo: pastor, debe detenerse, no predique tanto, porque usted va a llegar un momento que no va a poder predicar si sigue predicando así. Pero he entendido, o he tratado de entender cómo Jesús, cómo aquellos hombres de Dios, aquellos profetas, los patriarcas, los apóstoles y gente que he conocido, que ha dedicado toda su vida, 40, 50, 60 años a predicar, nunca les aconteció lo que a mí me aconteció. Entonces, cuando encuentro palabras como estas, me conmueve y digo: debo esforzarme un poco más, quizás para poder comprender el amor de Dios. Y he entendido esto, que si tengo que incluso desgastarme, gastar mi fuerza, gastar mi garganta, mi salud, por ir y alcanzar a una persona vil, a una persona despreciable, a un pecador, y traerlo a las plantas de Cristo, estoy dispuesto a hacerlo. Le he dicho a mi esposa, le he dicho a mis hijos, a veces con lágrimas en mis ojos: yo iré donde Dios quiera llevarme, predicaré donde Dios me abra una puerta, allí anunciaré las verdades de Dios, aunque eso me cueste la vida, les he dicho. Aunque tenga que alejarme por varios días de ustedes, seguiré hablando del amor de Dios. Pero insisto, cuando encuentro mensajes como estos me conmueven. Quiero leer desde el verso 42 en adelante. Lucas capítulo 7, verso 42 en adelante. Dice así: leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice la iglesia. Y no tenían, dice así, y dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43 dice: respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Note esa palabra, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Aleluya, Espíritu Santo. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Verso 48 dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor le bendiga, tome su asiento.
Gloria a Jesús. Cuando encuentro pasajes de la Biblia como esto me hacen llorar, porque insisto, he sido un buscador de entender el amor tan profundo de Dios por los pecadores. Cuando escuché esa voz dentro de mí diciéndome, pecadores que conmueven el corazón de Dios, comencé a orar. Y al momento después vino este pasaje de la Biblia a mi corazón. Y otros pasajes que he estado compartiendo en Santiago a través de las redes sociales. Algunos mensajes que son muy diferentes a los que he oído desde que estoy dentro del Evangelio, que ya son 42 años. He encontrado este último tiempo mensajes en la Biblia, versos de la Biblia que nunca les había tomado sentido, nunca me habían gustado, nunca los había apreciado. Yo creo que a todos los predicadores nos ocurre que cuando estudiamos las Escrituras hay versos que nos gustan. Hemos escuchado a cientos y a miles de predicadores a veces predicarnos algún verso, algún texto de la Biblia, y lo predican con tanta pasión, con tanta fuerza, con tanto amor, que decidimos escribir también esos versos, decidimos aprenderlos, a memorizarlos, porque sentimos un aprecio, nos sentimos atraídos a tal cita bíblica, a tal palabra. Pero este último tiempo he encontrado versos en la Biblia que jamás antes los había valorado, simplemente mis ojos no se detuvieron allí, mi corazón no se detuvo para meditar en aquellos textos de la Biblia. Pero me he dado cuenta que hay historias bíblicas que nos han conmovido, historias bíblicas que han estado en la mayoría de la boca de los que predican el Evangelio de Dios. Pero entre esas historias me doy cuenta que hay versos bíblicos que podemos extraer de las Escrituras que nos pueden entender un poco más ciertas historias bíblicas y ciertas cosas que especialmente Jesús decidió hacer, escúchenme, decidió hacer por gente pecadora. Y esas son las cosas que conmueven mi vida. Si soy predicador, no soy predicador como alguien pensó que me iba a ser predicador para enriquecerme a través de los diezmos. No, soy predicador porque soy un apasionado por Jesús. Soy predicador porque me encanta la Biblia. Soy predicador porque a mí también, aunque nací dentro de la iglesia, tuve que entender por la palabra de Dios que yo también estaba destituido de la gloria de Dios por cuanto todos habíamos pecado. Me costó entender eso porque había nacido dentro de la iglesia. En algún momento me sentí muy santo, me sentí muy perfecto, tanto así que quizás herí a algunas personas porque me subí a los altares a predicar de santidad, a predicar de perfección. Hace unos días atrás le hablé de perfección a la gente y les exijo perfección a la gente. Pero cuando encuentro pasajes, insisto, como este pasaje de la Biblia, me doy cuenta que verdaderamente los pecadores conmueven el corazón de Dios. Hay algo que los pecadores tienen que yo no tengo dentro de mí. Ni por más oraciones que he hecho extensas, ni por más ayunos que he hecho extensos, a veces me siento lejos de Dios. Y digo, Dios, ¿por qué a veces me siento lejos si oro, si busco, si ayuno, si predico el Evangelio, si hablo de tu amor? Me he sentido enamorado de ti muchas veces, le he dicho. Pero insisto, cuando encuentro pasajes de la Biblia que parecieran que los pecadores conmueven más el corazón de Dios que nosotros, los que vivimos en un altar, los que vivimos dentro de una iglesia, me conmuevo en lo más profundo de mi corazón y le digo, Dios, ¿qué es lo que ellos tienen que a veces yo no tengo? Como esta mujer pecadora que está allí, que hace lo que yo quizás nunca he hecho y quizás nunca pueda hacer, a no ser que lo haga espiritualmente. Me explico, esta mujer está allí en la casa de aquel hombre Simón.
Jesús comienza a hablar con ellos. Conocemos el pasaje. Voy a ir a lo que Dios puso en mi corazón nada más. Entre esa gente que está allí en ese hogar está esta mujer que decidió entrar a esa casa. Pero noten bien, esta mujer es una mujer pecadora. Tanto así que este hombre se atreve a decir dentro de su mente, hablar en contra de Jesús prácticamente. Diciendo, si este supiera qué tipo de mujer, si este supiera que la que está allí en sus pies es una mujer vil, es una mujer pecadora. Mire qué interesante, este hombre podía discernir lo que muchos de nosotros podemos discernir en la persona que es pecadora inclusive. Pero sabe, aunque yo quizás en algún momento ignorantemente cometí el error de decir a Jesús, ¿por qué este narcotraficante? ¿Por qué este drogadicto? ¿O por qué este ex alcohólico? Como escuchaba uno de los hermanos que acompañan a nuestro pastor Javier, y alegraba mi corazón ayer escucharle, como el Señor le rescató al parecer aún del tráfico de drogas. Esas eran cosas que yo no podía comprender, mi mente estaba limitada, parecía que había una ceguera dentro de mí, porque insisto, me había criado dentro de la iglesia. Quizás cometí el error de este hombre de decir, si Jesús supiera qué tipo de hombre es este que acaba de entrar dentro de nuestra iglesia. Pero tuve que comenzar a abrir mi corazón, tuve que empezar a dedicar horas a hablar con Dios y a decirle, Dios, ¿por qué traes a nuestra iglesia este tipo de personas viles, este tipo de personas despreciables? Este tipo de personas que han hecho tanto mal a la sociedad. Un traficante de drogas hace mucho daño. Conozco hijos de pastores que están sumergidos en la droga. Entre ellos uno de los hijos de un pastor que fue mi pastor. El hijo de él se está iniciando en la marihuana. Mi hijo mayor juega la pelota con él. Yo he jugado la pelota también con ellos. Y me ha ocurrido que ahora mi hijo llega triste a mi casa después de jugar fútbol con cristianos. Y me dice, papá, el hijo del pastor, los dos, el mayor y el pequeño también, ha decidido entrar al mundo de las drogas. Entonces en algún momento dije a Dios, ¿por qué me traes este tipo de personas? He sido ofendido por causa de tener personas en nuestro altar, por darle oportunidad a la gente pecadora y decirle, ¿sabes qué? Dios me está haciendo entender, como decía el pastor Reiner, de lo vil, de lo menospreciable de este mundo, Dios tomaría para avergonzar a los sabios. Hemos citado esas escrituras muchas veces, la hemos dicho, la hemos predicado, pero siento que no la hemos comprendido en su totalidad. Versos de la Biblia que citamos con tanta pasión y con tanto amor, pero al parecer hay algo que nos priva de ir un poco más allá y darnos cuenta que hay mensajes, hay palabras de Dios que están cargadas de amor por esta humanidad que vive lejos de Dios, que vive perdida en delitos y en pecado. A su nombre. No sé si se está escuchando bien allá. Yo me escucho con mucho eco. Si pudiera ayudarme ahí con el eco, eliminarlo en lo posible, dejarlo con muy poco. Estas son las cosas que me conmueven. Quiero compartirle, voy a tratar de ser rápido, aunque me cuesta muchísimo ser rápido a mí, o breve. El Salmo 32, si pudieran buscarlo, es un mensaje de Dios que estoy seguro que si logramos entender esto, algo va a ocurrir en esta noche sobrenatural en este lugar. Quiero ser claro, cuando Dios me habla, trato de no ofender a nadie. Pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, tanto así que a veces tengo mucha seguridad en decir ciertas cosas que a otros les pueden molestar. Pero trato de decirlas en el amor de Dios para no herir a nadie. Como por ejemplo, este mensaje no está dedicado
O quizás si algún ministro de alabanza, algún predicador no lo entiende, eso no va a añadir aflicción a mi corazón, porque tengo seguridad en lo que ha puesto Dios en mi vida. Este mensaje Dios ha sido claro conmigo esta vez, y este mensaje es para aquellos que viven lejos de Dios. No es un mensaje que quizás edifique mucho la vida de una persona espiritual. El objetivo de esto es alcanzar a aquel más vil pecador. Que ese vil, si logra entender lo que Dios ha puesto en mi vida, ese vil quizás sea el que hoy con sus lágrimas lave los pies de Jesús y con sus cabellos pueda secar los pies de Jesús. Ese pecador que seguramente está acá entre medio de la multitud pueda tener la oportunidad, escuche, la oportunidad de besar los pies de Cristo en esta noche. Sé que es una locura para muchos lo que estoy hablando, pero escuche, hace un tiempo atrás, yo no entendiendo a Dios, me encerraba en la iglesia a vigilar o a orar. Y en una ocasión, golpeando, lo he compartido otras veces, bueno, varias veces me ha tocado encerrarme en el templo y golpear con mis manos el altar de Dios, porque no comprendo, no logro entender a Dios a veces. Pareciera que el pensamiento de Él, las escrituras de Él, la palabra de Él son demasiado altas, que no las puedo comprender. Entonces estoy allí. Y me ocurrió que en un momento sentí que había agradado a Dios a través de mi oración, a través de mis lágrimas, que ese día derramé delante de la presencia de Dios. Sentí que Jesús estaba allí dentro de esa iglesia. Cuando abrí mis ojos después de haber orado un par de horas y haber llorado y gemido a Dios, cuando abrí mis ojos, vi unas sandalias delante de mí. Esto es locura para los que no creen en esto, pero a mí me ocurrió, por eso lo hablo con fe. Vi unas sandalias que estaban allí y me acordé de esta mujer y decidí seguir allí llorando un rato más. Y le dije, Señor, si tengo que vivir lo que esa mujer vivió, yo lo voy a hacer, voy a seguir llorando. Y si mis lágrimas, Señor, se acabaran en algún momento, voy a quedarme aquí, voy a seguir llorando y voy a besar tus pies como aquella mujer pecadora. Después de un momento sentí que los pies de Jesús estaban allí. Habían pasado un par de horas y no sé de dónde sacaba tantas lágrimas para llorar. He llorado por mi esposa cuando está enferma. He llorado por mis hijos, he entrado en agonía, en aflicciones muy grandes cuando he tenido que llorar por un hijo. Les conté en algún momento que el tercer hijo nuestro nos habían diagnosticado pérdida y que ese hijo era más posible que muriera en el vientre de mi esposa y no viviera. Hasta que un día entré a la habitación de mi esposa y mi esposa estaba allí llorando y me dijo, hijo, mi bebé dejó de moverse, ya estaba grandecito. Ese día también lloré a Dios por ese bebé. Decidí levantarme, ese día me ocurrió algo sobrenatural, vi como legiones de demonios estaban sobre el techo de mi casa y estos venían a matar a mi hijo. Pero vino el Espíritu de Dios y lo sentí y escuché la voz de Dios que me dijo, vas a orar por él. Y puse mis manos en el vientre de mi esposa. Estuve no sé cuánto rato orando, gimiendo a Dios y diciendo, Dios, este es mi hijo, tú me ayudaste a engendrarlo, yo quiero que venga, quiero conocerlo. Llevo días hablándole a mi hijo en el vientre de mi esposa. He llevado varios días besando el vientre de mi esposa. Yo amo a este niño o a esta niña, no sé lo que será, pero yo quiero que no muera, sino que viva. Y en aquel día vino algo a mi corazón y me acordé del profeta Ezequiel, cuando dice, Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla aquí. Decidí entonces decir, Señor, envía tu Espíritu de los cuatro vientos y dale vida a mi hijo en el vientre de mi esposa. Hoy Ezequiel tiene 15, 14 años de edad. Pero escuche lo que voy, he llorado, yo sé lo que es llorar por un hijo. Sé lo que es llorar por alguien que está perdido en delito y en pecado. Me ha tocado liberar personas de sobredosis
y termino llorando por personas que se les está torciendo todo su cuerpo, no porque les está dando un parálisis, es porque han consumido una semana, 2 semanas drogas muy fuertes. Y cada vez que termino o oro por alguien así, termino después de rodillas llorando yo, porque digo, Dios, cómo las personas viles y pecadoras pueden llegar a este estado y no reaccionar, no darse cuenta, no decidir salir de esa condición de maldad, de esa condición de muerte. Nosotros podemos comprender hoy que vivimos el Evangelio, que hablamos de Dios, comprendemos que vivir lejos de Dios no resulta ganancia. Hemos comprendido claramente a través de la Biblia, queridos y queridas hermanas, que nosotros no nos conviene separarnos de la vida verdadera de Dios, porque lejos de Él nada podemos hacer. Pero eso lo comprendemos nosotros, eso es lo que quiero que entienda. Eso lo comprendo yo como pastor, eso lo entiende un ministro de alabanza, pero eso no lo entiende aquel pecador que está consumiendo drogas y aunque quiera abandonar esa vida, no puede abandonarla. Entonces viene algo a mi corazón y oro a Dios y le digo, Dios, ¿cuál es el mensaje entonces para que ese que se está muriendo, no de un parálisis, ese que ya no puede doblar sus pies, ese que sus manos ya no las puede mover porque ha consumido mucha droga, cuál es el mensaje que va a libertar a esa persona? ¿Cuál es el mensaje de Dios que va a romper las cadenas de esa persona? A su nombre. ¿Me está escuchando allí? ¿Cuál será aquel mensaje? Porque aquí al parecer no hubo un mensaje. Quizás esta mujer simplemente había escuchado que Jesús iba a estar en tal lugar, en esa casa de Simón. Pero el tema es esto, el tema es que esa mujer es pecadora. Y me pregunto, ¿qué hace una mujer pecadora llorando a las plantas de Jesús? ¿Con qué intención está allí? Me he preguntado. ¿Qué quedará ella de Jesús? Si en esos entonces aún una persona que tenía una enfermedad grave era menospreciada y eran alejadas del templo, simplemente porque en la antigüedad nuestros padres entendieron que Dios era santo y que inmundo no entraría dentro de la congregación, entonces los pecadores eran menospreciados. Los pecadores, los que tenían alguna dificultad, los enfermos, los paralíticos, los sordos, cualquiera que tenía alguna dificultad, no podía acudir al templo. ¿Qué hace aquella mujer pecadora? La cual no es ciega como otros ciegos que vinieron, la cual no tiene una lepra, como otros que Jesús venía sanando. ¿Qué hace esta mujer? Que no tiene una enfermedad grave, estando allí a las plantas de Jesús y está llorando, simplemente está llorando. No ha ido esta mujer a las plantas de Jesús a decirle, Señor, mira mi pecado, mira mi condición. No, simplemente ella decide llorar. He comprendido, amados hermanos, cuando encuentro a alguien llorando en la Biblia. De hecho, me conmovió tanto el lloro, el gemido de ciertas personas que encuentro en la Biblia, que me dediqué a ver, a analizar qué tipo de personas eran las que venían delante de Dios a llorar. Y normalmente la mayoría, y me dolió esto, me dolió profundamente en mi corazón, la mayoría de las personas que lloraban cerca de Jesús o cerca de Dios eran pecadoras. El pueblo de Israel, cuando disfrutaba de las bendiciones de Dios, no lloraba en la presencia de Dios. ¿Sabe cuándo lloró Israel? Cuando Dios le dijo a Moisés, esta vez solamente mi ángel irá contigo, mas mi presencia no. Cuando ellos estaban en condición de pecador, el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios, cuando estaban viviendo la grandeza, la shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el cuidado de Dios, los beneficios de Dios, como hacer brotar agua de una roca,
darle carne en medio del desierto. La gente no lloraba allí muchas veces, sino era cuando estaban en una condición de pecador. Y yo no sé si a usted le ha ocurrido ver llorar a un pecador y decirle: estoy harto de consumir alcohol. Yo no sé si usted ha tenido a alguien llorando en su hombro y diciéndole: pastor, estoy harto de consumir drogas. Quiero recuperar mi familia que hace 5 o 10 años atrás perdí porque me inicié en el alcohol o en las drogas. Y llevo 10 años sin ver a mi esposa. Alguien hace un tiempo atrás me dijo: pastor, mis primeros hijos yo no pude tenerlos en brazos, no sé lo que es padre. Me lo dijo dentro de una cárcel ese hombre. Y me dijo: ahora mi esposa está embarazada y yo ruego a Dios aquí dentro de esta cárcel que me permita salir antes del tiempo que señalizaron para mí. 25 años estaba ese hombre señalado para estar en la cárcel. Y dentro de esa cárcel fuimos testigos juntamente con mi esposa. Ellos habían separado. Esta mujer vino, una narcotraficante que vendía la droga por kilos, llegó a nuestra iglesia. Y como Dios comenzó a obrar en ella, ella estaba ya muchos años viviendo lejos de su esposo dentro de la cárcel. Dios entró dentro de ella. Le hablamos del amor de Dios, que en Dios sí se puede perdonar. Esta mujer decidió ir a la cárcel a perdonar a su marido. ¿Sabe qué hicimos? Terminó casándose, pedimos permiso y fuimos a darle la bendición matrimonial dentro de esa cárcel a ese hombre pecador y a esa mujer pecadora. Pero yo los veo llorar en la presencia de Dios. Disfruto de lo que otros no disfrutan, veo lo que otros no ven, discierno lo que otros no disciernen. Cuando estoy allí frente a frente de un pecador que siente algo dentro de su vida y lo único que siente es llorar delante de la presencia de Dios, como esta mujer. Ocurrió algo hermoso dentro de esa cárcel. Ese hombre embarazó nuevamente a su esposa. Ocurrió algo más hermoso. Le dieron beneficio a ese hombre. Hoy está en libertad antes del tiempo señalado. Y cada vez que lo veo, escuchen, cada vez que lo veo, veo a ese hombre que hizo tanto daño en la sociedad. Lo veo con su hijo pequeño en brazos y me dice: pastor, esto es maravilloso. El tener a mi hijo en brazos, el despertarme y que mi hijo es maravilloso. Y le corren lágrimas por sus ojos. Esas son las cosas que me conmueven de la Biblia. Entonces ahora sí leo el verso 1 del capítulo 32 de los Salmos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Entendemos al parecer claramente la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, muy feliz. Pero no está diciendo bienaventurado, feliz, dichoso, muy feliz, muy dichoso el pastor, porque hizo una gran prédica y estuvo Dios allí. Lo que me sorprende es que la Biblia está diciendo bienaventurado, está diciendo feliz, está diciendo dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cubierto su pecado. Escúcheme bien. Dios así gloria de la Biblia y entonces predicarla. Si hay versos como estos, amados hermanos, que estoy tan seguro que si alguien, un pecador en lo posible, lo lograra entender, su vida pasaría de muerte a vida. Su vida pasaría de vil, de menospreciable, de pecador, a un hombre también que ocuparía un lugar como nosotros. Como la Escritura, alguien nos hablaba en el templo ayer, me parece, que Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, siento la presencia de Dios aquí. Qué maravilloso es entender eso, que Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios por la fe en Jesús el Cristo. Pero insisto, ¿qué hay de aquel pecador? Para ese pecador, la Biblia también está diseñada. Como esto que voy a leer, el verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad.
y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, escuchen bien, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y es aquí entonces, a través de estos versos de la Biblia, logro entender por qué entonces un Isaías, inmundo de labios, está dentro del templo y viendo la gloria de Dios. Es aquí entonces donde logré entender por qué por años no me atrevía a predicar de Moisés, porque Moisés venía de matar a una persona y yo decía, ¿cómo Dios puede llamar a un hombre que ha asesinado? Es aquí donde logro entender, como otros hombres como David, que por causa de haber derramado tanta sangre, Dios no le permitió construir casa a Jehová. Entonces aún aquellos hombres que al parecer se ven muy santos y muy perfectos, también hay pecado dentro de ellos. Y es allí donde hay algo súper delicado que Dios ha hablado a mi corazón. A veces estamos dentro de las iglesias, estamos ayunando, llevamos años en Dios, pero hay cosas dentro de nuestro corazón. A David le ocurrió, bastó que saliera un día a su terraza real, mirar al frente y ver a una mujer que se estaba bañando. Un hombre de Dios. A los días después caería en un tremendo pecado. Pero allí está David, después lo encontramos diciendo, oh Dios, renueva dentro de mí un espíritu recto. Un espíritu noble me pueda sostener, me pueda sustentar, oh Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces esto me da a entender que a un hombre de Dios no estamos, amados hermanos, no somos diferentes. No estamos exentos de que a veces pasemos por ciertas circunstancias que si no estamos vivos en Dios, si no estamos despiertos en Dios, si nuestros dones no están vivos dentro de nosotros, si no estamos ardiendo en la llama del Espíritu, caeremos en pecado como cualquier otro vil pecador. Y conozco hombres preciosos de Dios que han caído en faltas. He sido testigo, Dios nos ha usado en Chile para restaurar pastores que han caído en fornicación, pastoras que han caído en fornicación, que han perdido a sus hijos siendo hombres de oración, siendo hombres de ayuno, pero allí cayeron. Por eso insisto, que tienen los pecadores que conmueven el corazón de Dios. Porque nosotros nos conmovemos cuando vemos a alguien caer de la gracia de Dios. Y nos preguntamos cómo este hombre tan ungido, cómo este hombre tan lleno de talentos, ha caído en este pecado. Es allí donde pienso qué amor tenía Jesús. Póngase de pies. Tecladista. ¿A dónde está el tecladista? La Biblia dice que las iniquidades, los pecados nuestros prevalecen en contra de nosotros. Más bienaventurado son aquellos a quien Dios se las perdona. Yo no sé cuántas iniquidades hay en su vida. Pero que este mensaje en lo posible llegue a su corazón. Quisiéramos hacer un llamado, que esta lluvia no nos impida que alguien que es pecador pueda venir a las plantas de Cristo. Dije antes y vuelvo a decir, quisiera que se entienda, queremos acá adelante los que son viles, los que son pecadores. Queremos hacer la invitación a que pase acá al frente aquel que es pecador. Este es un pueblo santo, a Dios he escuchado, segunda Jerusalén. Es un pueblo sin duda bendecido por Dios. Pero en la Biblia encuentro hombres santos de Dios pecando. Y en la Biblia encontramos como esta mujer pecadora
llorando en las plantas de Jesús. Aquel Simón no podía comprender que aquel que se le perdonaba poco, poco ama. Pero aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Es allí quizás donde los pecadores a veces los vemos más apasionados que nosotros. Soy testigo de instrumentos preciosos de Dios que se enfrían, se entibian, se alejan y terminan en pecado. Pero hay pecadores que basta que Dios les toque una sola vez y toda su vida se mantienen fieles a Dios. Los pecadores parecieran amar más que nosotros a veces. Los vemos con más fuego, son los que más oran a veces. ¿Sabe qué me ocurre? Cuando yo cito a los ministros de alabanza a orar, no llegan a orar. Los que llegan a orar juntamente conmigo al templo, ¿saben qué son? Son extraficantes, exdrogadictos, exalcohólicos. Dios, amados hermanos, tiene un amor especial por los pecadores. Y sabe, me sorprendía el varón que cantó y que le costó tanto subir acá. Estaba ahí y lo miré y me quebranté dentro de mí y le dije, y sentí algo dentro de mí. No sé cuánto Dios le habrá perdonado a él para que haga tremendo esfuerzo en subir esta escalera, hermano. Pero una cosa sé, que aquel que se le perdona poco, poco ama. Pero aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Yo no sé si hay alguien aquí que diga, Señor, tengo tantos pecados, pero te doy gracias porque hoy puedo comprender que si me los perdonas todos, te voy a amar mucho, Señor. Si decides perdonarme todos mis pecados, que son muchos, decido en esta noche amarte también mucho. No sé si podemos continuar, yo estoy acá un poco seco, pero hay gente acá que está llorando. Hay gente aquí que sabe de lo que estoy hablando. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Pecadores que conmueven el corazón de Dios. Aleluya. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Sabe que Dios va a hacer en Segunda Jerusalén. Yo sentía en mi espíritu que Dios va a levantar a una persona muy pecadora de aquí de Jerusalén para avergonzar a los sabios de este mundo. Sí, es que entre medio de santos hay gente pecadora que Dios va a seguir escogiendo para avergonzar a los sabios de este mundo. Hay gente muy débil dentro de esta sociedad, hermanos, que Dios va a seguir levantando, sanando, restaurando, vivificando, para que estos débiles avergüencen a los fuertes. Aquellos que dicen, yo tengo fuerzas como de un búfalo, pero al pasar las pruebas, al venir las dificultades, flaquean como cualquier otro y terminan olvidándose de Dios. Pero aquellos a quienes Dios decide perdonarles mucho, estos deciden amar a Dios con un amor más intenso, con un amor más fuerte. Espíritu Santo, ¿por qué no levanta su mano ahí? Yo sé, yo siento que en esta noche Dios no me ha traído por una multitud, Dios me ha traído por uno o por dos, pero son viles, son pecadores que han decidido llorar a las plantas de Jesús. Gente que no le dice nada a Dios porque es tan pecador, que no decide decirle nada a Dios, sino que simplemente, como esta mujer, decide llorar a las plantas del Maestro y esperar que Él tenga misericordia de él. Espíritu Santo, ven y entra en el corazón de estas personas viles y pecadoras. Y yo creo que tú has venido a llamar a los pecadores, Señor. Usted no solamente ha venido, Señor, por los santos, sino que también ha venido por los pecadores. Está escrito en su palabra, los sanos no tienen necesidad de médico. Aleluya, Espíritu Santo. Son los enfermos
Y los enfermos son aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquel traficante de droga, aún aquel que no cree en Dios, está enfermo en delitos y en pecado y en desobediencia. Entra en sus corazones. Cambia a quien tú has venido a cambiar en esta noche, Señor. Transforma a aquel que has venido a transformar en esta noche. Pásalo de muerte a vida aquel que estaba muerto en delitos y en pecado. Recoge, abraza a aquel, Señor, en el nombre de Jesús, que estaba perdido y que en esta noche ha sido hallado. Pero fortalece a aquel a quien le habías perdonado mucho y estaba cavilando en dos pensamientos porque le estaba yendo mal y estaba pensando en volver atrás. Fortalece a eso a quienes les perdonaste mucho. Y por causa de la persecución de la palabra, Señor, muchos dudan y quieren retroceder. En esta noche restaura también a esos que están viviendo en frialdad y en tibieza de espíritu, y avívalos en el nombre poderoso de Jesús. Aviva el fuego del don de Dios en este pueblo, en esta iglesia, de modo que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. En el nombre de Jesús, tu Espíritu habló a mi corazón y me dijo que usted traerá una renovación desde adentro, Señor amado, una renovación en el Espíritu a segunda Jerusalén terrenal. Y se abrirán los cielos nuevamente y esta iglesia verá la gloria postrera mayor que la primera, Señor amado. Los cielos nuevamente se abrirán y muchos se convertirán como en aquellos años hermosos de esta casa de oración y puerta del cielo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. A estos que han creído, a estos que te han recibido dentro de su corazón, hoy les damos potestad por intermedio de la Biblia, también ser llamados hijos de Dios, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De glorias al que vive, Él está aquí. No dude que Él está aquí. Yo siento el poder de Dios. Aleluya, Espíritu Santo. Dios de paz le bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes. Gracias por esta linda oportunidad. Gracias. Bien, de esta manera entonces llegamos a la parte final, ya no se puede cantar. Vamos a glorificar al Señor. Amén, hermanos.